Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Daf Yomi, Masejet Baba Metzia, Daf Mem. Página 40, quedamos en la Mishnah Amafkit, la Mishnah arriba, Amafkit, pero es el Jaber, una persona que entregó unas frutas a un amigo para que se las cuide. Ahora, estas frutas, un tiempo largo, estas frutas se van perdiendo, los ratones comen un poquito, se van perdiendo, entonces cuando lo va a devolver, cuando le devuelva, que le devuelva las frutas con el cálculo de lo que pudo haber perdido de las frutas. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué? Que le devuelva las frutas que quedó ya. No, porque la Gemara va a explicar que estas frutas estaban mezcladas con las suyas. Entonces, como está quedada con las suyas, ahora es un problema. ¿Por qué un problema? Porque si le da la cantidad exacta que le dio a él a cuidar, le está dando de sus frutas también, porque de sus frutas también se perdieron unas cuantas. Entonces, por lo tanto, por eso cuando lo va a devolver, tiene que devolver menos el valor, menos las frutas que normalmente se pierden en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, legitim uleores, trigo o arroz, por ejemplo, tisha hatse kavim lakur, 9 medio kavim, o sea, 4 kav y medio por kur, que es una 40ª parte. Tiene que restar. Seorim tojan, cebada y millo, tisha kavim lekur, tiene que sacar 9 kavim por kur, que es un 20, uno de 20. O sea, el primero era una 40ª parte, esto es una 20ª parte. Le kukusemim, centeno, uzera pistan, semillas de lino, shalosh sein le kur, 3 sein por cada kur, que es un décimo. A cuál le fiamidad, todo va a depender según la cantidad que le puso cuidar, de a cuál le fiesman, y todo va a asegurar el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo significa el tiempo que estuvo cuidándolo. Ya la Gemara lo va a explicar. Dice, Amar Yohanan Benuri. Bueno, lo veremos cada año y año de lo que estuvo con él. Amar Yohanan Benuri. Vejima Echpad Lahem Lakbarim. Dice, ¿qué le importa a los ratones la cantidad de frutas, de trigo que está cuidando? O sea, los ratones van a comer lo mismo, haya un kur o haya 10 kur, o sea, para él lo mismo. O sea, no cambia según la cantidad de kur que hay. Ellos van a comer lo mismo, tanto que haya mucho o haya poco. Entonces, ¿cómo es? Solamente le va a restar lo que se pierde de un solo kur, aunque tenga 10 kur. Discute con la opinión anterior. Reviuda Omer y Maitamida Merubá. Si la cantidad de frutas que recibió esto a cuidar es muy grande, por ejemplo, la Gemara explicar que son como, por ejemplo, 10 kur, no va a tener que sacar nada de lo que se pierde, sino va a entregar lo mismo. Y Preshe Motirot. ¿Por qué? Porque ellas mismas van a como lo explica la Gemara, ellas mismas crecen, entonces complementan lo que recibió. Porque el kur es en volumen. Entonces, si lo menos que quedó crece, entonces el volumen es el mismo. Ok, ahora la Gemara pregunta, Ores, tú vas a hacer, dice el arroz, una 40ª parte nada más, se pierde más el arroz, los ratones comen más. Amarra bajana Mario Hanan, ve Ores Kaluf Shano. Todo esto que estamos hablando aquí en la Mishnah es el arroz pelado. El arroz ya está pelado por completo, entonces ahí sí tienen razón. Pero si estuviera con original, con su cáscara, con todo eso, ahí sí tiene razón, se pierde más. Le kusemim uzera pistan, centeno y semillas de lino, shalos sein le corregimos 3 sein por cura. Mario Hanan amara vigilla, zera pistan begibulim shano. El zera pistan que dijimos esta cantidad también es begibulim en su tallo. Tania me agita para te una vez que hizo lo mismo. Kusemim uzera pistan, centeno y las semillas de lino begibulim, 100 gibulim, uleores y el arroz lleno kaluf, que no está pelado, como dijimos, de shalos sein le kur. Es más, antes dijimos que el arroz era una 40ª parte, aquí una 10ª parte. ¿Por qué? Porque aquí no está pelado. Muy bien, ¿a cuál le fiamidad? Dijimos, ¿qué llega a cuál le fiamidad? Es lejen le kur be kur. Por cada kur vamos descontando. Y cuando dijo a cuál le fiamidad, es lejen le kur por año y año. O sea, por cada año que pasa se les descuenta esta cantidad. Muy bien, seguimos de manera. Amaro Juan Benuri. Tania Ambru Lole Rohanan, dijeron a Rohanan, porque él dijo, ¿qué importa a los ratones? La cantidad que comen es la misma. Y dice, pero Arbe Obdot Mehen,
ver Bemit Pasderot. Mejen, tiene razón, pero cuando hay mucho, tiene razón, los ratones comen lo mismo, pero hay frutas que se van perdiendo, se van dañando, hay frutas que se esparcen por ahí, se pierden. Entonces, por más que los ratones no comen, pero sí se pierden. Entonces, por tanto, por eso que dijo que según cada cur vamos descontando. Y eso dijo Tanakama. Tana dice la baraita. En medio de María Morim que estamos hablando, en nuestra Mishnah que estamos hablando, Sherbam imperotav, que la persona mezcló las frutas que está cuidando con sus frutas. Alijer lo que era en David, pero si el que le dio la fruta a cuidar, le pidió prestado una esquina, un lugar especial para poner ahí sus frutos, ahí no hay problema. Omer lo haré el jalefania, cuando lo devuelve y ahí está, mira, lo tuyo está delante tuyo, agárralo y ve ya, o sea, eso es lo que hay, porque eso es lo tuyo y no hay que descontar nada, porque no hay ninguna duda que eso es lo que es. Pues primero la mara vejier imperotav mayave, y si la mezcló con sus frutas, ¿cuál es el problema? Que vea cuántas son las suyas y que le devuelva a los otros, y ya, muy fácil, no hay que descontar nada. Y dice, no, Mr. Imagino, porque él iba consumiendo de sus frutas. Bueno, ¿qué importa? Pero que vea cuánto fue consumiendo de sus frutas, que calcule eso y después calcule lo otro y se lo entrega y ya se acabó. Te lo dice, no, de lo ya de Mr. pero no sabe cuánto consumió. Ese es el problema. Rabido, Meri, Maitá. Si era una medida grande, ponte la mara, Kama Midah Reumba, ¿cuánto una medida grande? Amarra, Hana, Mario Hanan, hasta Kurim, 10 Kurim, como dijimos. Tana Meaji, así también dice la verdad, Kama Midah Reumba, ¿cuánto una medida grande? Hasta Kurim, 10 Kurim. Tana Kameo Rahman, dijo un Tana enfrente de quién, de Ranahman. Y según Tana es un Emora que estudia Mishnayot, Baraitot, y le enseñó y le repitió esta Mishnah en frente de Rohanan, que era el nombre de viuda, que decía, me voy a morir. ¿En qué estamos hablando de que hay que sacarle, hay que quitar lo que se perdió? Shemadalo mitos grono, decirlo mitos grono. ¿Qué significa? Que cuando la persona le entregó las frutas a cuidar, las midieron mitos grono. Mitos grono es el lugar donde se acumulan las semillas, el trigo, lo que sean, las cereales, después que lo trillan, entonces se hacen como montañitas, es el gorem. Entonces en eso, la medida de gorem es un poco mayor a la misma medida en la casa. Así era la costumbre, era mayor la medida. Entonces si le mides mitos gorno, cuando lo entregas, decirlo y le devuelves mitos gorno con medida de gorno, entonces ahí descuentas. A Barmadán los mitos gorno, si la persona le entregó a cuidar las frutas con medidas de gorno, que es la medida con más cantidad. Decirlo mitos beto, y cuando le devuelve la misma medida de tos beto, con las medidas de casa, que son menores. Ahí ahí no tiene que quitar nada, mi precio motirot, claro, porque de las medidas pequeñas, de las medidas de casa a las medidas del gorem son más pequeñas, entonces sobra, como hay cosas que no estás contando, según la medida original, entonces la medida, por ejemplo, 1 kilo y 1 kilo, pero un kilo de gorem tiene 1100 gramos, y 1 kilo en la casa tiene 100 gramos, tiene 1000 gramos. Entonces, si tú le devuelves 1 kilo de medidas de casa, ya, porque ya de por sí ya tiene 100 gramos menos. Marle, eso dijo el Tana en Federal Rahman. Marle le respondió el Rebbi, Beji, Beshuftane, Askine. ¿Acaso estamos hablando de gente tonta? De Javé, Bekalia Rabba, Beshak, Bekalia Sutá, que cuando él entrega a cuidar, entrega con medidas que son grandes, y cuando recibe de vuelta, recibe con medidas pequeñas. Eso no puede ser. O sea, es el mismo nombre, pero es menor. Dilma, quizás el Tana que escribió esta baraita, su intención cuál era, Dilma Bimota Goren Kamart, que al Kabaná está en los Bimot, en los días no de la cantidad de medida, sino los días del Goren. Entonces, ¿cómo sería entonces el pshat de la Mishnah? Vamos a ver. De la baraita, de María Morim que estamos hablando, se mandando Bimota Goren, que cuando le entregó las frutas lo midieron según el volumen que se hace en la época del Goren, que es cuando trillan el trigo. Entonces ahí está seca, entonces es una cantidad. Y decirlo de Bimota Goren, y se la devolvió en el mismo tiempo el Goren. Entonces ahí sí en verdad tienes que descontarle lo que se pierde. A Barmadad doy Matagoren, pero sí le midió
en los días del Goren, como dijimos antes, pero decirlo en medio que Shamim, pero se lo entregó en la época de la lluvia, que la época de la lluvia es mayor, o sea, porque con la humedad eso se hincha, los granos se hinchan. Entonces ahí no yo sé lo que hicieron, no tiene que sacarle nada. ¿Por qué? Porque esto que pesa ahora un kilo, en verdad es menos que lo entregaste, porque o el volumen, que es un kilo, es menor. Porque es menor el volumen. El volumen es igual, pero la cantidad es menor, porque ahora el volumen es igual porque se hinchó por la lluvia, por la época de la lluvia, pero en verdad hay menos, entonces no hay que quitarle nada. Y precio motirot, entonces como motirot, como hay una diferencia del volumen de la época de cuando lo trillan, que es en la época del Goren, en la época de la lluvia, entonces por lo tanto ahí no tienes que descontarle nada. Amale rapapalea valle, inken lifkakada, si es así. Por ahí cuando no ponemos los granos los trigo en un cántaro en la época del Goren, cuando llegue la lluvia no explota. Si me acabas de decir que eso se infla, debería explotar el cántaro. Y se la habrá respondido, hubo una historia que en verdad se explotó un cántaro. Y obviamente otra respuesta es Mishuma Itzetza. Como están tan apretados los granos dentro del cántaro, eso no deja que se hinche. Misión nueva, ahora vamos a estudiar lo mismo, pero en líquidos. Antes eran en sólidos. Yotzilo Shtut Leyain. O sea, cuando va a devolver la persona que está cuidando el vino, la va a devolver menos un sexto en el vino. ¿Por qué? Porque el vino se absorbe en las paredes de los cántaros. ¿Revió? No, un quinto, más todavía. Ahora, Yotzilo Shloshalugin Shemen Mea. Ahora también le va a restar el que está cuidando 3 lugin de aceite por cada 100. ¿Por qué 3? Lug umetza shemarim. Dice un lug y medio. ¿Es por qué? Porque los shemarim, por el mosto que se forma, ubelug umetza vela y un lug y medio porque lo absorbe el cántaro. Entonces cuando va a devolver el shomer le resta 3 lugim a los 100. Y maita shemen zukak, y si el aceite estaba muy mezukak, muy fino, o sea, no estaba limpio, entonces en ese caso los shemarim no hay que sacárselos porque no los tiene. Entonces ese mosto es del vino, pero los shemarim, ese sucio que sale, no hay que quitarlo. Solamente quita lo que absorbe el barril, el cántaro. Y mayukan kanim yeshanim, y si yeshanim, pero si los cántaros eran viejos, lo baila. Tampoco tienes que sacarle lo que absorbe, porque ya cántaro viejo no absorbe. Rabbi Yehuda Omer, mujer shemen mezukal, incluso que la persona vendió aceite extra virgen, refinado, le javeró kol yemot hashana. ¿Para qué? Para todo el año. ¿Qué es para todo el año? Una persona compra el barril del vendedor, le compra para que vaya usando poquito a poquito todo el año. Entonces en ese caso, areze mekabela alav lukum meja semarim lemea. Entonces el comprador recibe sobre sí que el vendedor le va a quitar un lug y medio de los shemarim, de este residuo, por cada 100 lugi. Bueno, ya lo veremos en la Gemara. Ahora, dijimos que según la opinión hay que quitarle un sexto, te podría quitar un quinto. Pero lo explique, no discute. Marqui atre o marqui atre. Cada uno según su lugar. Beatra de mar, jafu bekira. En el lugar de uno de los Tanaim, que es el primero, ellos o sea, como que frizaban los barriles. ¿Con qué? Con cera. De lo maíz fe, y eso hace que no absorbe mucho. Entonces un sexto le quitas. Beatrae morja fube kufra, pero en el otro lugar, que es la reviuda, lo hace con zefet. Un maíz fe, ese absorbe más, por lo tanto tienes que quitarle un quinto. Y vaya, tengo otra respuesta, mishum gargishta. Y dice, no, en verdad el motivo cuál es la masloquet es por la tierra en que están hechos esos barriles, esos cántaros. Ham machet fe, uno de los lugares, la tierra absorbe más, que es el de Reviuda, entonces quita un quinto. Déjalo Maitzet Fe y el otro absorbe menos, que es el de Tanakama, entonces un sexto. Beata Reviuda, Ramo Arbaim Betamre Kuse Bedana. En el lugar donde vivía Reviuda, ponían Arbaim Betamre Kuse, 48 Kuse una medida pequeña, Bedana en un barril, y entonces, y eso era, así vendían ese barril.
haz al Dana Beshita Zuze, sale y vendían el Dana, el barril, lo vendían por 6 Zuze. Así saldría. Quiere decir que cada Zuze correspondía a 8 en un principio, ¿no? A 8 Guze. Ok. Y Paris Rabiuda Shita Bezuze. ¿Y cómo vendía Rabiuda? Rabiuda compraba el barril y dividía y vendía Shita, o sea, 6 por un Zuze. Que quiere decir que al final aparentemente le sobraban, ganaba 12, ¿no? 6 por 76. Da Taltim Beshita. Él sacaba primero los 36 Kuse que vendía, que recibía por el valor de eso, que son los Shita, que son los 6 por 6 Zuzim, sacaba 36 Kuzim, como dijimos. Pasó Leo 3 le quedan de ganancia 12, pero no son 12 de ganancia. ¿Por qué? Tal temane shetute, tiene que quitar 8. ¿Por qué? Por el shetute. ¿Qué es el shetute? Y dice, ¿por qué? Porque tiene que quitar el temane, 8 Kuzim. Te quitaba, ¿por qué? Porque es lo que el vino se perdía. ¿Por qué? Porque el cántaro absorbía, el barril absorbía por las cositas. Y cuánto pasó le arba, y le sobraban 4, y esa era la ganancia. Por cada barril ganaba 4 kuzim. Pero Shmuel dice que el que va a hacer un negocio con productos de primera necesidad, como es esto, el vino de primera necesidad, alista que yo tenga el stud, no puede tener una ganancia más de un stud. Un stud puedes. Y aquí 4 kuzel no es mucho menos de un stud. ¿Por qué no ganaba más Rabiuda? Y que Agulfe Ushmaria. No, ¿por qué? Porque aparte él ganaba el barril, también está dentro del precio, y también Ushmaret, todo el mosto, los recibos, también se lo quedaba a él. Como todo eso se lo quedaba a él, entonces esto también es parte de la ganancia. Si ponemos el barril y ponemos el mosto y todos los desechos, entonces va a ganar más de un stud, eso es prohibido. No, y Katirje, Utme Barzaniata, dice no, ¿por qué? Porque el esfuerzo que aplicaba, el trabajo que era dividirlo en 6 partes y aparte hacer el hueco en el barril bien para que salga, o sea, todo eso, ese trabajo hay que meterlo, y eso justo lo que ganaba, estaba perfecto. Y dijimos que si el aceite estaba mezukak, estaba virgen perfecto, no hay que quitarle el valor, no hay que restarle el valor de los shemarim, de los residuos, porque no hay. Y pedimos también que los cántaros también absorbían, los cántaros viejos. Y se va a ir de lo balá, a punto de la mano, pues es imposible que un cántaro no absorba nada. En los kelim viejos dijimos que no absorbía, con la Mishnah es imposible. Amar Ramán, estamos hablando de que estos cántaros estaban como alisados con zefet. Entonces, por lo tanto, eso hacía, como era viejo, todo eso era viejo, y aparte con zefet no absorbía nada. Abaye Amar afiru tema shalom sudefim. Y Abaye dice, no, incluso de que no estaban con esta capa de zefet, que van de taun. Si ya se hicieron viejos y ya absorbieron lo que tienen que absorber, en el caso del aceite, que está guardado en el aceite, así se toso, del aceite ya no absorben más. Esto del aceite ya no absorben más. Rabiuda Merafa mujer Shemem Sukal de Javero Kolmotashana. Dice, el que le vende aceite refinado a su amigo para todo el año, el comprador tiene que decir sobre sí que el vendedor le va a restar un lug y medio. Él lo compraba 100, va a recibir 98 y medio, quita 1 y medio. ¿Por qué? Por los shemarim, por los residuos. Amar Abaye, dijo Abaye, que si Tincel Omar libre Rabiuda, cuando nosotros analizamos la opinión de Rabiuda, que dijo de que le quitaban 1 y medio de entrada, dice, mutarle a Ref Shemarim, se entiende de que el vendedor tiene permitido de una vez mezclar los Shemarim, y si quiere le puede vender los 100, el barril de 100, pero con el 1 y medio de Shemarim, sin ningún problema. Y libre a Jajamim, según la palabra de Jajamim en la Mishnah, que escuché en Rabbi Yehuda, azul le arrebeta Shemarim, prohibido mezclar los Shemarim. Vamos a ver de dónde sacamos esto. Libre de Rabbi Yehuda, según la palabra de Rabbi Yehuda de nuestra Mishnah, mutarle a arrebeta Shemarim, dice que el vendedor puede mezclar de una vez los residuos. Y esto es el motivo de que recibe sobre sí el comprador, que le quiten un lug y medio de cada 100. De amarle, ¿por qué? Porque le va a decir
el vendedor, dice, y vale a Rubelach, mira, tú tienes un barril, está extra virgen, no tiene, está limpio, pues te voy a poner 98 y medio, porque si yo quisiera te pongo los recibos y tienes que recibirlo. Dice, y vale Rubelach, si yo quisiera mezclarte los residuos, los shemarim, Milo Arbelach, ¿acaso no tuviera yo el permiso de hacerlo? Sí. Dice, hasta name, ahora también que no te lo mezclé, también tienes que recibir 98 y medio, juro. Velémale, pues le puede decir, y dice, y Arbale, si tú lo mezclaras, tienes razón, yo hubiera comprado también los shemarim con el aceite, hasta manda Bilach, pero ahora que no lo mezclaste, dice, no entiendo, o sea, me vas a dar los residuos por aparte, le jude lo mismo a Lee, no me lo vas a vender por aparte, entonces tienes que dármelo. Dice, no, estamos hablando de que el que compra el aceite es para su casa, no un vendedor, y por lo tanto a él le conviene que esté el aceite mezclado, sin residuo. Aunque le puede decir, bueno, mezcla, o sea, no me lo puedes dejar aparte, mézclalo encima, no quiere en verdad. Prefiere dejar pasar ese 1,5 y perdonar los shemarim y que no los mezcle. Velémale, midelo arbitli a Juli a Jalí. Pero, ¿y por qué no le puede decir el comprador? De hecho, que tú no me lo mezclaste de un principio, que decir que me lo perdonaste, ¿es? No, Rabbi Yoel tamé. Rabbi Yoel, según su motivo, de Mejila, que él no tiene ese concepto de perdón. Ditran, como está aquí una Mishnah, dice que majarlo, tzemet, si alguien le vendió el tzemet es el yugo que une a dos animales para arar, lo majarlo de tabacar, no le vendió las vacas, los toros. Majarlo de tabacar, si no le vendió las vacas, si le vendió las vacas, lo majarlo de tzemer, si no le dijo, no está incluido en el precio el tzemet del yugo. Rabbi Yoel dice, a la misma modín, dice, no entiendo, la plata modín, ¿qué indica la plata de muestra? Ketzat, amarlo, le dijo, mejor ¿me puede vender tu yugo por 200 monedas? A la María Duas, es sabido que no vale 200 monedas un cosa de esto. Entonces se sabe cuando le dijo esto, aparentemente la cana cuál es que le venda todo. Benjamín hombre, Benjamín dice en Adamim Raya, no. Y no, porque te puedo decir que en verdad la plata no es prueba. ¿Por qué no es prueba? Porque yo puedo decir que quizás la persona large, ¿sabes qué? Te doy 200 por el yugo. Pero vale mucho más, te lo perdono. Vemos que Jamín dice, yo digo que te perdonó el resto. Rabbi Yoel dice que no hay, la gente no perdona. Entonces, vemos de aquí que Rabbi Yoel no tiene el concepto de perdón. Entonces quiere decir que aunque no le puso los shemarim adentro, no quiere decir que le perdonó el 1,5 y se lo va a colocar. Libre Jamim, azul shemarim, pero según Jamim está prohibido mezclar los shemarim en un principio. ¿Para qué? Para estar más de los mecabel. El mismo motivo que el comprador no recibe sobre sí que le quiten 1,5 cuando está el aceite puro. Llamarle, porque le va a decir el comprador, y baile si tú quisieras mezclarlo, ni va a ser no pudieras. Achaname lo me cabina. Entonces ahora también no quiero que me lo mezcles y por tanto quiero que me des los 100 puros completos, los 100 completos puros. Amale rapapalabaye, le rapapalabaye, adraba, yo veo al revés. Ifa mistabra, puede ser al revés. Libre Jamim, según Jamim, mutarle a Refa Shemarim. Según Jamim, un vendedor puede mezclar los shemarim, desechos, estos desechos que salen del aceite dentro de un aceite que está puro para llegar a los 100. Porque madre me capel. Y eso es lo que dijo, y es el motivo de que el comprador no recibe sobre sí. ¿Qué significa eso? O sea, cuando el mujer no lo mezcla en un principio, entonces, y le quiere quitar el 1,5, como dijimos antes, el comprador va a decir que no. Porque Amarle le va a decir, Midelo Abratali, de hecho que tú no me lo mezclaste a Julia Jaltali, que dice que me perdonaste este 1,5 de desecho y me lo va a poner completo. Y le ve Rabiuda, pues un Rabiuda azul le Aref Shemarim. Para Rabiuda está prohibido mezclar los Shemarim. Es justo antes que Rabiuda antes, porque ese es el motivo que decimos antes que Rabiuda dijo que el comprador recibe sobre sí que le quitan 1,5, porque
llamarle, porque le va a decir el vendedor, y baile de Rubén, si yo quisiera mezclártelo, de entrada, la entrada, los shemarim, los shari le rubelaj, no será permitido para mí hacerlo. Entonces, por lo tanto, Kabule lo me kabelat. Entonces, tampoco vas a recibir, o sea, no puedo mezclar. Y ahora tampoco vas a recibir sobre ti que te quite 1,5. Entonces, al final, o sea, no puedo no puedo mezclar desechos dentro del aceite para que llegue a 100 y por lo menos ganar 1,5. Por otro lado, ¿tú crees que no puedo que reciba sobre ti que reciba nada más 98,5? Si no puedo hacer tampoco eso, entonces Bezabin, voy a considerarme como aquellos que dicen gente que compra y vende y targa Icre, que venden el mismo precio sin ganar, se llaman comerciantes. No, un tonto. Entonces, a juro, si no te puedo mezclar los shemarim, quiere decir entonces que te puedo hacer recibir, que recibas un 98,5. Tana, dejando lo que es Bejata Mafkit, dice la verdad, tanto el comprador como el que recibió para cuidar, los dos tienen malajá livkatim. ¿Qué significa livkatim? Es de las basuritas, de los granos basuritas que están encima del aceite, están iguales. Entonces, la Gemara dice, Mailifkatim. ¿Qué significa eso que son iguales? Vamos a ver. Son desechos que salen de los granos que está encima del aceite. Vamos a ver. No los granos, perdón, los huesitos de la aceituna. Sale un desecho y eso queda ahí. Entonces dice, y le maquillaje de lo que hazlo me cabe el pecatín, de la misma forma que un comprador no recibe sobre sí que dentro de su compra este recibo de los huesitos. Entonces mafkid dame lo me cabe el pecatín. Entonces también el que recibe un aceite para cuidar, él no va a restar cuando le devuelva el recibo de lo que sale de estos huesitos. Entonces, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Pues entonces que le diga al que estaba cuidando, Pictaj, Lejos, ¿qué hago yo con ese residuo? Si no te lo puedo devolver, no me tengo que quedar yo, ¿qué hago yo con eso? Entonces, ¿cuál es el pshat de la baraita? Aquí es el mafkid, me cambié el pecatín. De la misma forma que el que recibe, el mafkid, el que entregó a cuidar, recibe el problema del residuo de los huesitos de la aceituna, que se lo resten, lo que Ahname me cambié el pecatín. También el comprador va a recibir sobre sí, cuando compra, que esto le viene en su compra. Entonces le van a preguntar, un mime cambié lo que hace pecatín, ¿acaso lo que hace el comprador está obligado a recibir esto? De Atania revió Merlombru Shemen Abur era la mujer Bilbad. Dice Loambru, no dijeron Shemen Ahur, que los jajamim no establecieron la pérdida del aceite puro, o sea, esto que tenga este residuo, sino para quien era la mujer Bilbad. Solamente para el vendedor tiene que recibir la pérdida, no el comprador. ¿Sabe lo que me cambia la blugumexa? Porque ya el comprador ya recibió sobre él que le quiten 1,5 de los shemarim. Entonces, no también lo otro. Entonces, el vendedor tiene que dar un aceite velopecatín, sin el recibo esto de la aceituna, del hueso. Entonces, ¿cómo explico la baraita? Lo kasha. Uno es de Yaivile Zuz de Betishre. Un caso de que es una persona. Es que, por ejemplo, que entregó la plata para comprar aceite en Tishrei. Que ahí es más barato. ¿Por qué es barato? Porque todavía el aceite no está muy puro. Tiene el problema de esos residuos de los huesitos. De Kasha Kirmine Minisan. De Tishrei, y ahora él quiere recibir el aceite del vendedor en Nisan, cuando está muy bonito, cuando está limpio. Entonces, en ese caso, va a recibir el residuo de aceituna, del hueso de aceituna. ¿Por qué? Porque pagó un precio barato. Y otro caso, ¿cuál es? De Nisan. Otro que pagó el aceite de Nissan, que es puro, de Kasha Kimine de Nissan, Kimida de Nissan, y ahora quiere recibir en Nissan
en la época de Nisan, que está perfecto, sin residuo, el precio que es. Y el precio que es tiene que ser un aceite puro, virgen, extra virgen. Bueno, limpio de estos residuos. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.